Y nada más voy a poner la base bíblica, amén. El tema es la armadura de Saúl. Primera de Samuel 17:38. Ahí dice, mis amados hermanos, cómo Saúl armó, alguna versión dice, vistió a David. Ya no lo voy a leer porque ustedes ya lo saben, ¿verdad? Esta versión de la Dios habla hoy, nada más dice que tenía también la armadura de Saúl un cinto, amén. La armadura de Saúl básicamente tiene 4 partes, mi amado hermano: el cinto, el yelmo, la coraza y la espada. Y la armadura de Dios tiene 6, lo que es el cinto, sandalias, escudo, yelmo, coraza y espada, amén. En el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 13 al 17, la Biblia nos habla de las partes que tiene la armadura del Señor, amén. Cinto, coraza, sandalias, escudo, yelmo y espada. Cada una de ellas tiene una dimensión espiritual que es la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios. ¿Hay alguna forma de poner en práctica esa palabra, mi amado hermano, esa armadura, que es ceñirse, vestirse, calzarse, apagar los dardos, tomar, agarrar y la revelación del Espíritu Santo? Es literalmente nos cubre los lomos, el pecho y la coraza, pies, el cuerpo, la cabeza y las manos, y cada una de ellas tienen una figura que son el cinto, figura de nuestros descendientes o de nuestro vigor; la coraza, figura del presente, del pasado, el amor y el olvido; las sandalias, figura de la vida y de nuestro caminar; y el escudo, figura de unidad y de integridad; el yelmo, figura de autoridad y de nuestros pensamientos; y por último la espada es figura de nuestras obras, porque está en las manos, ¿verdad? Y también figura de qué tan diestros ustedes y yo seamos, amén. Explicábamos de que diferentes versiones en la palabra, donde la cita base o bíblica que tenemos dice armadura, otras armaduras dicen uniforme de campaña, eso ya lo explicamos, ¿verdad? Sus propios vestidos, ropa militar, la misma ropa que él usaba, equipo de combate, su propia indumentaria, todo eso ya lo explicamos en el primer culto. Casco de bronce, morrión broncineo, yelmo de bronce, almete de acero, casco de acero, una coraza, una armadura de bronce, vistióle de corazas, dice esta versión, una cota de malla, vistió lo de loriga, como lo vimos en que es toda la armadura, y por último, abrigo, amén. Y aquí es donde nos quedamos. Cuando la Biblia habla, mi amado hermano, de la espada, dice acá que la espada tiene un efecto, ¿qué? Ahí he resaltado, destructivo, amén. Pero miren, vamos a avanzar, mis amados hermanos, porque esto es lo de la espada de Saúl, ¿verdad? Un aspecto destructivo. Y aquí quiero que veamos algo de lo que ya ustedes y yo leímos, que dice que David con la armadura probó ¿a qué? Andar. Hermanos, ¿están conmigo? ¿A qué probó David? Luego dice también, porque no tenía experiencia de aquellas armas. Vamos a avanzar. Primera Samuel 17:23 dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat. Miren, quiero detenerme acá. Todo lo que leí, voy rápido porque quiero empezar el tema. Todo esto es la introducción, pero quiero detenerme acá. ¿Por qué? Porque miren, hemos venido, y creo que esto ya lo entendimos, de que ¿por qué o en qué momento, mejor dicho, va a llegar la armadura de Saúl, o esta administración de la armadura de Saúl? En el momento que ustedes y yo estemos a punto de enfrentar una batalla, esto espiritual, este sistema, como lo dijimos desde el primer día que lo empezamos a predicar, de la armadura de Saúl, va a venir a que ustedes y yo nos pongamos una vestidura espiritual que no nos corresponde, y esto va a hacer que ustedes y yo perdamos la batalla, amén. Pero acá hay algo muy curioso que dice que Goliat llegaba y se ponía en medio de, ¿qué dice? En medio de los 2 campamentos, que llegaba y que se ve ese gigante que se llamaba Goliat. ¿Pero en dónde se ponía? En medio de los 2 campamentos. Entonces aquí hay algo muy interesante también, mi amado hermano. Vamos a ver los significados para luego ver esto que dice acá, en medio de los 2 campamentos. Goliat significa exilio. Goliat significa desnudar, deshonroso, escuchen esto, cautivos
que usualmente se les desnuda. Goliat significa llevar cautivo, descubierto y todo lo que está ahí. Lo que yo quiero que ustedes y yo entendamos y que atesoremos en nuestro corazón es, mi amado hermano, de que cuando estén ahí dos campamentos, entiéndase, muchas veces ustedes y yo tenemos que tomar decisiones, ¿sí o no? Y cuando estamos en esas decisiones, les pregunto, ¿acaso no es como figura de dos campamentos? Si estamos a punto de tomar una decisión, por ejemplo, la decisión puede ser, ¿me pongo esta prenda? ¿O me pongo esta otra? Entonces, ¿qué hay ahí? Tomando la figura, ¿verdad? Dos campamentos. Hay una indecisión. Y en ese momento, mi amado hermano, no solamente va a estar, ya veíamos en el primer culto, que Saúl intentó derrotar a Goliat con el mismo tipo de armas. Y eso era imposible. Amén. Entonces ahora acá, cuando ustedes y yo estemos en la vida, mi amado hermano, hay que tomar decisiones tan insignificantes, de cierta forma, ¿verdad?, comparadas con otras, como tal vez ¿qué me voy a poner? Amén. O como tal vez ¿con quién me voy a casar? O decisiones importantes como en dónde quiero vivir, porque al final, si ustedes y yo vivimos en la colonia donde vivimos, es porque en algún momento tomamos la decisión de vivir aquí. Y aunque tal vez no les guste o quieran vivir como siempre lo dicen la mayoría, yo carretera El Salvador. Si carretera El Salvador hay un montón de asentamientos, tal vez es lo que quieren, ¿no? Al final, si estamos acá es porque decidimos vivir acá. Amén. Y repito, y aunque no querramos o no nos guste, pero aquí estamos. Amén. Entonces a lo que voy es esto, de que ese Goliat, que aquí están los significados, que nos van a llevar al cautiverio, que nos van a hacer que nos deshonren, mis amados, o que nos quiten la cobertura, va a llegar cuando ustedes y yo querramos tomar una decisión. Amén. ¿Se imaginan ustedes cuántos de nosotros, y con todo respeto lo digo, pero en algún momento nos ha pasado, quizás alguien nos ha deshonrado? ¿Por qué nos deshonró? Porque tomamos la decisión. Amén. Quizás en algún momento nos hemos salido de la cobertura de nuestro, digamos así, nuestro cónyuge, nuestros padres, nuestros pastores, nuestros maestros, nuestros jefes. ¿Pero por qué? Por lo mismo, porque tomamos una decisión. Que en medio de esos dos campamentos de lo hago o no lo hago, tomamos una decisión. Amén. ¿Me voy dando a entender en ese punto? Bueno, pero avancemos, porque como les digo, quiero iniciar el tema. Bueno, llegar al desarrollo, mejor dicho. 1 Samuel 17:48 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Vean, aquí hay otro grave error que ustedes y yo cometemos, hermano. ¿Qué dice la Biblia que hizo David? Cuando vio que el filisteo se le dejó venir, salió corriendo. Vean pues. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, ¿qué hizo David? No salió corriendo, ¿verdad? Sino dice, David se dio prisa y corrió ¿a dónde? A la línea de batalla en contra del filisteo. ¿Cuál es uno de los graves errores que ustedes y yo cometemos? Acuérdense que aquí ya David ya se había despojado, ya no llevaba la armadura de Saúl. Pero el error que ustedes y yo cometemos, mi amado hermano, es que estamos viendo que se nos viene el problema encima, que se nos viene el gigante encima, que ya, no sé si alguno de ustedes alguna vez alborotó un hormiguero. Yo sí, hermano, me gustaba alborotar las hormigas. Y cuando se les empezó a subir en los pies, ¿qué hicieron? No, pero tampoco fui tan bruto. El asunto es que muchas veces nos pasa esto, alborotamos el hormiguero, mis amados hermanos, y cuando ya se nos viene el gigantón encima, ya no hayamos ni qué hacer. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que hace la armadura de Saúl. ¿Se imaginan ustedes? Volvamos a la carga con esto. ¿Qué hubiera pasado si David se va a enfrentar a Goliat con esta armadura? Seguro lo vencen, mi amado hermano. Pero como él ya se había despojado de toda carga, de todo problema, de toda preocupación, claramente lo dice ahí, se dio prisa. ¿Y qué dice? Miren, dice que Goliat se levantó y echó a andar. ¿Es lo mismo andar a correr?
¿no? Bueno, como el otro gigantón va, él iba andando y tal vez con lo que él daba un paso, pues David tenía que dar 3. Pero vamos acá a esto, de que muchas veces, mi amado hermano, cuando estamos en medio de conflictos, lo más sabio, si no tenemos la armadura de Saúl, es solucionar las cosas lo más rápido que se pueda. ¿Para qué? No sé si ustedes cuando tienen algún conflicto, ustedes viven tranquilos. Gracias a Dios, pero este es mi conflicto. Mañana voy a levantarme temprano y voy a buscar otro. ¿Así vivimos? No, hermano, si cuando tenemos un conflicto, yo no sé, pero se nos quita el sueño. El hambre, eso sí no, pastor. No sé, ¿se les quita el hambre? ¿Verdad que sí? Uno empieza, mi amado hermano, cuando tiene un conflicto, a pensar, empieza a divagar. ¿Pero por qué? Porque uno está viendo que viene el Goliatón ahí encima y probablemente tenga la armadura de Saúl. Mencióneme una de las piezas de la armadura de Saúl que mencionamos en el primer culto. ¿Cómo me podría estorbar? Se lo voy a regresar aquí para que ustedes lo vean. Ok, ahí está. Vamos a quedarnos en esto. Vean lo que está en la pantalla. Acuérdense que ya se los expliqué. Vamos a pensar. Ya alboroté el hormiguero. Ya el problema ya lo tengo encima. Ya se me viene encima. Y vamos a pensar que tengo alguna pieza de la armadura de Saúl. ¿Cómo me podría estorbar? Según lo que está en la pantalla. No, miren la pantalla, hermanos. Entonces, mañana vas a comprar. Esto fue lo que prediqué en el primer culto. Hace un ratito. Hace una media hora. Bueno, 45, 50. La pregunta es la siguiente. Ya el problema ya se armó. Ya estoy en medio del asunto. Goliat viene ya al frente. Pero da la casualidad de que por alguna situación yo pudiera tener una pieza de la armadura de Saúl. Ahí están las piezas. Ya expliqué todas y cada una de ellas en el primer culto. ¿Cómo me pudiera estorbar? Porque David dice que salió corriendo, pero ya no tenía nada de la armadura de Saúl, ya se había despojado. Pero este es un pensamiento ahorita. ¿Cómo me pudiera estorbar? Si ya armé el problema y ahora todavía encima del problema tengo la armadura de Saúl, ¿cómo me puede estorbar una de esas piezas? Por ejemplo, por eso les dije las piezas. Les coloqué ahí las piezas. Mi pregunta es, espiritualmente tengo una pieza de la armadura de Saúl. ¿Qué pieza y en qué me estorba? Hermano, miren, les di 19. No creo que ni una se les haya quedado. 19 les mencioné. Y todavía se las estoy poniendo en la pantalla. No les estoy viendo, recuérdense. Ahora no sean así ustedes, hombre, de veras. En el caso de bronce, que explicaba también que a veces hay un orgullo, en el mismo pensamiento que uno no quiere doblegarse ante la otra. En el casco de bronce, ¿qué fue lo que les expliqué del casco de bronce? Que el bronce es figura de juicio. Que yo dictamino un juicio, un montón de pensamientos, eso fue lo que les expliqué. Y al final resulta que todo lo que yo pensé fue pura pérdida de tiempo porque nada de lo que pensé pasó. Entonces se me viene el problema y empiezo yo, le voy a decir esto, le voy a decir acá, cuando me diga, si me tiro un gancho, me voy a hacer el quite y le doy aquí. Y al final el otro tal vez llega, mira mi amor, perdóname, te traje unas tus rosas. ¿Y dónde se queda todo el juicio que ustedes y yo dictaminamos? Nos quitamos la vida tal vez todo ese día pensando en la situación y al final resulta que todo lo que yo pasé pensando, nada pasó, hermano. ¿Se dan cuenta cómo entonces se cumple? Esto fue el ejemplo que la pastora puso porque esto lo explicamos en el primer culto. Esto, mi amado hermano, de que vemos que ya Goliat se viene encima, pero si todavía tengo una pieza de la armadura de Goliat, no voy a poder salir a hacerle frente. Amén. Sino primero, antes de hacerle frente al problema, tengo que quitarme esa armadura y entonces voy a poder salir corriendo, como claramente lo dice acá, a la línea de batalla contra el filisteo. O sea, no llegó a hacer acto de presencia, a decirle aquí estoy, sino él sabía que iba en contra y que lo que tenía que hacer pues era vencerlo, ¿verdad? Amén.
Y versículo 49, y metiendo David, vean esto, qué diferencia, algún día vamos a explicar la armadura, por así decirlo, del pastor de David. Y metiendo David su mano, ¿en dónde dice que la metió? Vayan contando, pues, ¿cuántas llevamos ya? ¿La metió en dónde? Vean, pues, esto lo llevaba David a enfrentar a Goliat. O sea, no fue que fue a su tienda, de su bolsita sacó la piedra. No, dice que él salió corriendo. Pero mientras iba corriendo, la bolsa la llevaba puesta. Amén. Y dice acá, bueno, esta versión tal vez lo diga un poco diferente y tal vez no estén completas, pero vamos a ver. Metió su mano en dónde dice. Entonces, ¿cuántas piezas llevaba ya ahí él? 1. Tomó de ahí una. ¿Cuántas llevaba? 2, pero sabemos que llevaba 5 piedras. Amén. Porque así dice la Biblia, que fue al río y sacó las 5. Y tiró, ¿con qué dice? ¿Cuántas piezas van allá? E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra y así venció. Sí, esta solamente menciona 3, pero en realidad son 5. Por ahí en el contexto tienen que estar las otras 2 piezas que faltan de la armadura, que literalmente no era una armadura, amén, pero espiritualmente hablando era la armadura que Dios le dio. ¿Para qué? Para ir a vencer a aquel gigante. Entonces por eso les dije que, porque vi que esta era una paráfrasis. Pero dice acá, y venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, ¿sin qué dice? Sin tener David espada en su mano. ¿Qué espada era la que David llevaba? La que dice la Biblia que leímos que se ciñó. No. La espada de Saúl. O sea, la espada de Dios, esa sí es figura de la palabra, pero lo que David llevaba puesto era la espada de Saúl. Y miren lo que dice acá, sin tener David espada en mano. ¿Qué espada? No la tenía, se despojó y él llevó sus... Miren, la doctrina nos muestra que son 5. No sé por qué en este día solo 3, pero hay que escudriñar. La cosa es que son 5 las piezas que David llevaba para enfrentar al gigante. No eran 3, amén. Bueno, empecemos pues. Miren pues, esto es muy interesante, este punto, hermano. Tengo buen tiempo todavía. Bueno, casi. Lo primero que quiero que veamos es que Saúl lo armó. Amén. Saúl lo armó. ¿Se recuerdan ustedes esto? Oí tu voz, oí que andabas allí paseándote en el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Y cuál fue la pregunta de Dios? Bueno, me escondí porque estaba desnudo. ¿Y qué le pregunta a Dios? ¿Quién te enseñó? Aquí la pregunta es, ¿quién te armó? Miren, esto lo hemos predicado, hermanos. Si ustedes se recuerdan, cuando empezamos a predicar el Cantar de los Cantares, la Biblia dice, oh, si él me besara. ¿Se recuerdan? Y esa palabra besara significa armamento. Significa equipamiento. Amén. Y aquí que dice la Biblia que fue lo que hizo Saúl lo armó. Amén. Entonces, ¿cómo se arma la amada? ¿Cómo se arma la iglesia? ¿Ustedes le dan un beso a cualquier persona? No, a veces ni entre nosotros mismos nos damos besos y lo único que hacemos es chocar las mejillas. Ahí yo conocí 2 hermanos, conocí que esos sí daban besos, hermano. Y las hermanas después, ay, sí se mataban feo. Pues ¿para qué los saludan, pues? Es que esos 2 sí daban besos. Y aquí da acá la casualidad que a veces por aquí daban el beso. Y las hermanas más lo buscaban. Eso no es cierto. Bueno, entonces, ¿quién nos está armando, mis amados hermanos? Ahí, eso tenemos que empezar a escudriñarlo ustedes y yo. ¿De quién dejamos que nos arme? Porque miren, la Biblia nos habla, mis amados hermanos. A ver, ayúdenme con esto, por favor. Descríbanme ustedes al Señor Jesús, según lo que la Biblia dice. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo era Él? Descríbanmelo, por favor, pero rapidito. Con su cabello castaño. Bueno, tal vez no me voy a explicar. Sí, así era, pero ¿cómo era en su forma de actuar? No cómo era físicamente. ¿Cómo se lo imaginan?
Ay, pastor, ahorita estoy demasiado armado de Saúl que ni ganas de imaginarme nada tengo. Pues ayúdenme, por favor. No puedo creer, hermanos, que ustedes no hayan leído algo del Señor Jesús. ¿Cómo? La misma Biblia dice cómo era Él. ¿Ah? Humilde, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo más? ¿Qué más tenía? ¿Cómo más era? Dadivoso. Era obediente. Aunque tuvo que padecer para aprender, pero fue obediente. ¿Ah? Bondadoso. Amén. ¿Qué más? Tenía autoridad. ¿Por qué les pregunto esto? Porque ¿se imaginan ustedes cómo era Jesús? ¿Por qué Jesús era así? Porque el Padre era así. Entonces aquí podemos preguntar, ¿quién lo armó? ¿El Padre? Y aquí la pregunta, ¿y quién nos arma a nosotros? Entonces veamos, si ustedes y yo mencionaron la humildad, ¿qué tan humildes somos nosotros? Si la Biblia claramente dice, aprendan de mí, cabezones. No, eso no dice. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces la humildad y la mansedumbre se aprenden. Pero eso sí me cuesta aprender, pues, pura matemática. Entonces somos algo orgullositos, ¿va? Aprender. Entonces, él dice que tenemos que aprender de él para ser humildes. Y si a ustedes y a mí nos cuesta un poquito ser humildes, entonces ¿quién nos está armando? No, porque uno tiene que ser humilde en la calle, vamos hablando de las personas. Amén. Pero ¿quién nos está armando si nos cuesta ser humildes? Miren, aunque nos cueste, pero es la armadura de Saúl. Y Saúl es figura del diablo, que Jehová lo reprenda. Amén. Entonces es ahí en donde, miren, donde ustedes y yo tenemos que aprender, y la verdad es así, mis amados hermanos, de que ustedes y yo tenemos muchas acciones, y cuando vemos cómo actuamos, esas acciones no son de un cristiano, pero las tenemos. ¿Por qué? Aquí lo estamos explicando. ¿Por qué? Porque dejamos que alguien más nos cubra, dejamos que alguien más nos vista, y aquí ya no podemos hablar solamente de Saúl como figura del diablo, porque a veces nosotros también somos algo tremendos y cubrimos. Y al final terminamos viendo que a los que cubrimos terminan haciendo lo que nosotros hacemos también. Amén. Entonces por eso les mencionaba yo la semana pasada ese libro del perfil de los 3 monarcas. Y el que escribe el libro demuestra de que muchas veces nosotros somos un Saúl o un Absalón, pero que ¿quién es el que puede dictaminar quién es un David? Solo el Señor. Porque a todos, si mencionamos esos 3, Saúl, David y Absalón, ¿quién les gustaría ser? Sin excepción, ¿verdad? Y no creo que ninguno, a mí Saúl por lo alto, pastor, o Absalón por lo hermoso. Porque la verdad es que físicamente los otros 2, comparado con David era pequeño. Dice la Biblia que era hermoso, pero la Biblia muestra que los otros 2 eran grandotes y hermosos. ¿Y se imaginan ustedes que la Biblia dice que cuando Absalón se iba a quitar el cabello, hacían fiesta? ¿Cuántos de ustedes hacen fiesta cuando se quitan el cabello? Pues, y pagaste para que te quitaran el pelo, dice yo. Es lo que la Biblia muestra, que Absalón era un personaje, mis amados hermanos, sino cómo sedujo a las esposas de su papá. Tremendo Absalón. Pero avancemos, porque miren, lo que viene, se van a dar cuenta, espero yo me dé a entender, es muy interesante lo que viene. Luego Saúl armó a David con su armadura y le puso un yelmo de bronce sobre la cabeza y vistióle con loriga y su coraza. Vean esto. Yo quiero que esto me lo entiendan. Eso que está en la pantalla, quiero que me lo entiendan, por favor. Miren pues. A ver si me entiendo yo mismo. Los colores me van a ayudar porque como hace una semana que estudié esto. Vean pues. Lo que ustedes están viendo en la pantalla son los significados del nombre Saúl. Amén. Saúl, pues acá en nuestro español se escribe Saúl. En hebreo se escribe Shaul. ¿Sí? Vean pues, los colores nos van a ayudar. Por eso quise colocar esos colores. Lo que ustedes ven en verde, amén, ese es el significado de la palabra Saúl. Lo que está en verde. ¿Qué significa Saúl? Vean, es que eso es bien interesante.
Saúl, miren, no es que Saúl signifique eso, sino que esa palabra Saúl, dentro de lo que es el idioma español, la palabra Saúl es un participio pasado. Ahorita se van a dar cuenta que es un participio pasado. O sea, repito, no es Saúl igual participio pasado. No, ese no es el significado, ¿sí? Sino, por ejemplo, cuando ustedes dicen dentro de una oración, él está corriendo. ¿Cuál es el verbo? Corriendo. Eso es exactamente esto. Dentro de una oración, por ejemplo, Saúl está corriendo. ¿Cuál es el participio pasado? Ay, pastor, si yo perdí idioma. El participio pasado es Saúl. ¿Sí? Saúl es el participio pasado. O sea, nada más les pongo el ejemplo de eso del verbo para que ustedes se den cuenta que dentro de una oración, no sé si ustedes se recuerdan, pero yo sí me acuerdo, sobre todo por el maestro que tuve de idioma. El maestro, ¿sí era? Y se llamaba Matías todavía, el que tenía el nombre del apóstol que escogieron después de Judas. O sea, fue el sucesor de Judas. Qué maestro más tremendo. Entonces, espero darme a entender, hermanos, porque esto es importante. Si me logran entender esto que está ahí, espero que cambiemos, hermanos, porque ahí está la clave de todo el tema. Amén. Entonces, si existiera una oración, Saúl, qué sé yo, dentro de esa oración, ¿cuál es el participio pasado? Saúl. Amén. Entonces, repito, no es que Saúl signifique participio pasado. Saúl significa muerte. Amén. Los otros significados, bueno, los que sí son significados, mejor dicho, es que Saúl significa pedido y muerte. Lo que está en otros colores ahorita no lo vean, pero si quieren anotarlo como yo lo anoté ahí, anótenlo. Ahorita se lo voy a explicar. Entonces repito, ¿qué significa Saúl? Saúl significa pedido y muerte. Esos son los significados del nombre Saúl. Pero aquí no es el nombre, sino la palabra Saúl es un participio pasado. Y ahí se van a dar cuenta, hermano. Cuando entiendan qué es un participio pasado, se van a dar cuenta porque esa administración de lo que es Saúl agarra parejo, hermano. Ahí se lo puedo resumir, agarra parejo. Si Saúl significa muerte y tiene que ver con lo que es un participio pasado, y estoy diciendo que agarra parejo, o sea, no importa, mis amados hermanos, quién sea la persona. Amén. Si es pastor, si no es pastor, si es oveja, si no es oveja, si es niño, si es niña, anciano o anciana, no importa. De todas formas, esta armadura de Saúl lo va a estorbar en presente, pasado, futuro, en lo que sea, lo va a estorbar. Ahí voy introduciendo lo que es el participio pasado. De que este participio pasado en todo tiempo se dice igual, en toda persona se dice igual. ¿Y qué es lo que significa? Muerte. O sea que sea la etapa que sea, la armadura de Saúl va a venir a administrar muerte a quien sea. Pero yo soy pastor, no importa. Pero yo soy anciano, no importa. A cualquiera. Amén. Pero a cualquiera que se deje vestir. Lo que está entre paréntesis en azul, dejémoslo por un lado, porque ahí vamos a terminar la explicación del participio pasado. Ahora vean, pues. La palabra Saúl, amén, dice ahí participio pasado, y lo que está en rosado dice, ven ahí en la primera línea que dice de 7592. ¿Ven qué dice eso? Entonces veamos. Esta palabra Saúl, ¿sí?, que es la 7586, viene de la palabra Shaal, que está abajo, ¿sí?, que es la 7592. Amén. Esto es como, por así decirlo, yo soy hijo de... Shaal es el papá o la mamá de Shaul. ¿Me voy dando a entender? ¿Sí? Entonces, aquí claramente dice, vean, Shaal dice raíz primaria. O sea que esta es la palabra original. Por ejemplo, ¿saben ustedes por qué aparecieron los apellidos? Los apellidos aparecieron porque la gente empezó a multiplicarse y alguien se llamaba Hernán. Y decían Hernán
y voltean a ver 3. Entonces de ahí apareció el apellido Hernández. Y así sucesivamente fueron apareciendo los demás apellidos. ¿Para qué? Para que ahora yo identificara a Hernán Hernández. Y tenía otro nombre, por ejemplo, el apellido Zapatero. ¿De dónde creen que viene el apellido Zapatero? Sí, por ejemplo, aquí tenemos un zapatero, Mano Luis Zapatero, pero él no es de apellido Zapatero. Pero les empezaron a dar apellidos por el oficio que ellos tenían. ¿Para qué? Para identificar. Si ustedes van a Costa Rica y preguntan la dirección, ahí por el puente de la Vaca, esa es la dirección. Mire, le dicen al taxista, lléveme ahí a la calle del Finado tal. ¿Por qué? ¿Qué pasó, por ejemplo? ¿Y por qué le dicen a ese puente la Vaca? Porque ahí se murió una vaca. Sí, así. Y así son las direcciones. La vez pasada teníamos que enviar un producto allá a Costa Rica y pedimos la dirección. Mire, calle Carrillos Alto, frente al cementerio, casa color terracota. Y si uno no sabe ni cuál es el terracota, ¿cuál es el terracota? Ni idea. ¿A dónde la me lleva entonces? Enfrente del cementerio voy a averiguar. Así son las direcciones allá. Entonces, espero sí me estés dando a entender, hermano. Solo lo que no entendí es eso de terracota. Miren pues. La raíz de donde viene la palabra Shaul es la palabra Shaal. ¿Sí? ¿Ya me di a entender? Y la palabra Shaal significa morirse. Dice acá, y pedía a su alma morir. Igual ansiar o ansiaba morirse. ¿Qué significa la palabra Shaal? Desear morirse. ¿Alguno de ustedes está con ese extremo de locura? No, ¿verdad? No. Entonces, ¿de dónde viene la palabra Saúl? De la palabra Shaal. Amén. ¿Y qué significa Shaal? Lo vamos a resumir así: desear morirse. Amén. Y de ese deseo de morir viene Saúl, que significa muerte. Ahora bien, cuando ustedes ven, mis amados hermanos, acá dicen la palabra abajo, la palabra 7585, ¿ya la vieron? Está como en celeste. Dice ahí, ¿qué dice después de la palabra Sheol? D7592. ¿Y cuál es la palabra 7592? Shaal. Entonces, mis amados hermanos, de la misma palabra Shaal viene la palabra Shaul y la palabra Sheol, del mismo lugar. Ahora, ya cuando ustedes vemos la palabra Sheol en español, ¿qué es? ¿Y qué es el Sheol? El infierno. ¿Y de dónde viene Shaul? Pues a saber, pastor. ¿Me di a entender? Entonces, mi amado hermano, el nombre de Saúl o la armadura de Saúl es una armadura que podemos pensar. Si algunos de ustedes vieron las películas de Thor, ¿se acuerdan cuando le estaban haciendo el hacha? ¿Sí? Se fueron a un lugar, a un mundo ahí, y ahí le hicieron su hacha. Pues eso es igual. Esa hacha, el pano del hacha de Saúl. Pues es igual, mi amado hermano. Yo me atrevo a pensar que espiritualmente hablando, esa armadura de Saúl fue fabricada en el mismo infierno. Pero ahora, ¿qué es lo que quiere el diablo? Que Jehová lo reprenda, ponerle esa armadura a todos aquellos libertadores. Volvemos a la carga. Si David hubiera ido a la batalla con esa armadura, que por lo que estamos entendiendo fue sacada del mismo infierno, lo matan. ¿Y en dónde se hubiera quedado el dulce cantor de Israel? ¿En dónde hubiera quedado el hombre conforme al corazón del Señor? Nunca hubiera existido. Porque después de que mató a Goliat, empezaron las mujeres. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, y cortaremos hoy la cabeza, es el corito. Pero ¿y si lo hubieran matado?
Todos hubieran dicho, si yo le dije a este atarantado que no fuera. Porque acaso no es lo que le decían, no vayas, vos sos un niño, vos no podés. Pero como él no iba en su nombre, sino iba en nombre de Jehová de los ejércitos, después ahí muestran las caricaturas, ¿va? A Elías, el David es mi hermano. Ahí sí, como ya había matado al gigante, sí era su hermano. Pero antes, ¿en dónde dejaste esas pocas ovejas? Vete, para vergüenza nuestra has venido. Pero cuando vieron que había matado al gigante, mi hermano. ¿Me entendieron esto, mis amados hermanos? ¿Y el participio pasado, pastor? Ahorita les explico. Pero ayúdenme. Mencióneme algún verbo, cualquier verbo, pero rapidito. Jugar. Va. ¿Cómo se dice? Si voy a decir ¿yo qué? El verbo es jugar. ¿Yo qué? A usted juega. ¿Cómo se dice? Que no me recuerdo cómo se llama eso. Yo, tú, él, ¿cómo se llama? Gracias. Pronombres personales. Yo solo el verbo tú vi me sé. Los pronombres personales. Si el verbo es jugar y voy a decir yo en esos pronombres personales, ¿yo qué? ¿Cómo se dice, hermano? ¿Cómo se conjuga el verbo ahí? Yo juego. Él. Escuchen. Pónganme atención a esto porque es pura clase de idioma. Sí, así me van a entender esto del participio pasado. Entonces, yo juego. Él. ¿Es la misma palabra? No, ahí ya juego y juega. Ahí ya es diferente. Ellos, vosotros. ¿Se dan cuenta que mencionamos por lo menos 4 y ninguna se dice lo mismo? Ahora bien, vamos a poner que el verbo es muerte. También escalofríos, pastor. ¿Cómo se dice? Si el verbo es muerte, yo muerte. Tú muerte. Yo morí. No, ¿verdad? Se dice yo, el verbo. Pero ahora, ¿qué es un participio pasado? Aquí ya viene la palabra muerto. Que la palabra dentro de todos los pronombres personales es la misma. ¿Cuál es el participio pasado de muerte? El muerto. ¿Cómo se dice? Si voy a decir yo, el participio pasado es muerto. Aquí se lo estoy diciendo de una vez. En el verbo es yo muero, él muere. Pero acá el participio pasado de esta es muerto. ¿Cómo se dice? Si se van a referir a mí, yo he muerto. Él ha muerto. Ellos han. Ese es el participio pasado. ¿Cómo así, pastor? De que no importa cómo se conjugue, mi amado hermano, ahí en los pronombres personales que aprendí hoy de matemática. El participio pasado es el mismo para todos. ¿Me di a entender? O sea que no importa si es yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros han muerto. Vosotros habéis muerto. Ese es el participio pasado. De que la palabra, el verbo es el mismo para todos. Entonces la muerte que ministra Saúl, no importa si es para yo, él, tú, nosotros, vosotros, ellos, si es parejo, agarra, sea quien sea, muere, muerto. Aquí no es vivo lo quiero, sino Saúl dice muerto lo quiero. ¿Sí? ¿Me di a entender? ¿Cómo lo ven desde ahí? Interesante, ¿verdad? ¿Cómo? Amenazante, interesante. ¿Qué? Pero bien, lo que a mí más me sorprendió, mis amados hermanos, esto es lo que yo veo, de que esa armadura fue forjada en el infierno. O sea, ahí dice claramente, ¿qué significa Sheol? Hades o mundo de los muertos. Como si fuera un retiro subterráneo, sus accesorios, vean eso, y reclusos ahí. ¿En dónde? En el Seol. Accesorios en el infierno, hermano. ¿Qué accesorios? La armadura de Saúl, la de Goliat también. ¿Y qué hace Saúl?
la muerte. Nos anda buscando para ponernos su armadura. ¿Y qué hacemos nosotros? Presente, aquí estoy. Ay, mío. Eso es lo que muchas veces hacemos. Saúl anda ahí por medio de su armadura, va a buscar a quien se la calza. Y aquí estoy, digo yo. Y aunque no me quede, porque eso fue lo que hizo David, probó. Vamos a probar. ¿Cuántas pruebas le bastó al hombre y la mujer el fruto prohibido? Solo la pruebita. Me voy dando a entender. Le entendí todo menos el participio pasado, pastor. Pero yo sí, ¿por qué le quise colocar esto? Para que nos demos cuenta, hermano, de que la armadura de Saúl va a ministrar muerte a quien se le ponga enfrente. Pastor, pero yo soy hiper, como dice el apóstol, hiper, mega, giga, penta, tera, cristiano. Pero Ronaldo, a mí eso no me va a estorbar. Póngasela de Saúl a ver si no se le va corbata. El que crea estar firme, cuide, mire que no caiga. ¿Qué les decía en el primer culto cuando hablamos de las piezas? En este creo que fue, vamos a ver si me recuerdo. En este, su propia indumentaria. ¿Qué les decía? De que en esta armadura, ahora que ya vimos de que esta armadura fue forjada en el mismo infierno, mis amados hermanos, ¿qué es lo que va a hacer? A estorbarnos en el área que ustedes y yo somos débiles, en la cual probablemente ustedes no sean débiles, pero probablemente yo sí. El hermano que tienes a la par probablemente no sea débil, pero tal vez tú sí. O el hermano sí y tú no. Amén. Esa es la indumentaria de Saúl. Entonces, mi amado hermano, démonos cuenta de que desde el momento que tú y yo decidimos abrir nuestro corazón al Señor, todo este reino, porque es el reino de tinieblas, va a venir en contra nuestra. ¿Y cuál es la raíz de donde viene todo esto? Desea morirse. Ansiaba morirse, dice ahí. Y yo te los aseguro, mis amados hermanos, de que si ustedes y yo estamos bien en lo espiritual, en lo sentimental, en todo, ¿quién va a desear morirse? Pero ¿no han visto ustedes uno de estos días alguna noticia de alguien que se quería tirar en un puente? Típicamente le pregunto, ¿y por qué quería tirarse? Porque mi mujer me hizo. Otro, ¿por qué quería tirarse? Porque tengo deudas. ¿Por qué ansían morirse? ¿En qué momento entra el deseo de querer morir? Cuando algo no está marchando bien. Pero si me voy dando a entender, ¿y por qué puede en nuestras vidas algo no marchar bien? Porque nos presentamos delante de Saúl, nos enlistamos en su ejército, y así fue lo que pasó. Si David nunca llega ahí, nunca le hubieran probado la armadura, pero también nunca hubieran matado al gigante. Entonces fue necesario, mi amado hermano, que probara lo que era esto para darse cuenta que él no dependía de Saúl, que él dependía del Señor. Entonces lo mismo es con nosotros. Ustedes y yo no dependemos, mi amado hermano, de lo que nos pueda estar pasando. Dependemos del Señor. Y todo lo malo que nos pueda estar pasando, aquí nos estamos dando cuenta, según el tema, por medio de la armadura de Saúl, fue formado o forjado o hecho o planeado en el mismo Seol. Y desde ahí, mi amado hermano, están lanzando ataques para estorbarnos a cada uno de nosotros. Yo no sé si se recuerdan ustedes, pero yo en una oportunidad aquí le di una profecía a alguien que estaba ahí. Y le dije, dice el Señor de que eres conocido en el infierno y por eso el diablo no te va a dejar. Y me acuerdo qué más. La persona solo se quedó. A los poquitos días se fue. ¿De dónde estaba viniendo todo esto formado, mi amado hermano, un ataque para esta persona? Si la misma profecía dice el Señor que eres conocido en el infierno. Miren, eso es una gloria, mi amado hermano, que no cualquiera. A Jesús conozco, sé quién es Pablo. Y el que le dio la profecía era conocido. Saber quién era en el mundo espiritual, o sea, para el Señor, delante del Señor, como el Señor nos ve, saber qué tipo de guerrero era. ¿Y ustedes qué tipo de guerreros seremos? Ustedes y yo. Pues yo participio pasado.
yo participo mañana. ¿Me di a entender, mis amados? Bueno, por lo menos empecé con el desarrollo del tema. Pero miren, si continuamos con el tema o no, el Señor sabrá. Aquí a mí todavía me quedan 8. Pero solo estamos hablando del primer punto, que lo armó. No hemos empezado a hablar de ninguna de las armas que le puso. Las mencionamos atrás, pero no hemos empezado a hablar. Pero con esto que ustedes y yo logremos entender, vean, me doy por bien servido. De que no importa, ya lo vimos, si soy yo o él, tú, nosotros, no importa. El ataque es el mismo. ¿Cuál es? La muerte. El mismo. ¿Dónde fue forjado ese ataque para ti y para mí? En el mismo infierno. Entonces miren, es que esto es lo que a veces, y con esto voy a terminar, lo que a veces a nosotros les digo, nosotros, el cuerpo de Cristo a nivel general, deberíamos de preocuparnos, hermano. Deberíamos de hacer algo, porque miren, lamentablemente, cuando estamos enojados, nos enojamos con alguien, tal vez ustedes no, pero yo sí, yo soy bien gritón. ¿Ustedes? No, pastor, yo cuando estoy enojado yo lo bendigo, te bendigo en el nombre de Dios con todo mi enojo. ¿Así son algunos de ustedes cuando están enojados? Yo creo, tal vez no todos somos así, pero creo que la mayoría enojados, somos gritones. Y esto les digo lo que a mí a veces, no sé qué nos pasa. Porque cuando tenemos que hacerle frente al reino de las tinieblas, ahí solo estamos aguantando y aguantando y pobrecito de mí y otra. ¿Por qué? Si tal vez alguien nos hace algo acá y ahí andamos peleando, pero ¿no será que lo que te están haciendo habrá salido desde el mismo infierno? Y ahí no hacemos nada, mis amados hermanos. Ahí no hacemos nada y solo aguantamos y nos echamos la culpa los unos a los otros. Pero miren, ¿en dónde fue formada la armadura de Saúl? En el mismo Seúl. ¿Acaso no usó el mismo Satanás a Judas? ¿No usó a Pedro? ¿Y quiénes eran? Apóstoles del Cordero. Él mismo lo dice. ¿No los escogió a todos ustedes? ¿Y uno de ustedes qué le dijo? Es un diablo. Y al otro se le dijo, apártate de mí, Satanás. Y eran dos de los que él había escogido. Entonces todos estamos propensos, mis amados hermanos, a que algo, acuérdense de aquella famosa cita de Salmos, algo del infierno se le derramó, algo del demonio se le derramó, a que algo del infierno, mi amado hermano, acá por medio de esta armadura de Saúl, nos esté estorbando. Y lamentablemente, esto es acá, con esto voy a terminar, ahí es donde ustedes y yo nos quedamos. En que la agarramos entre nosotros y no nos damos cuenta que quien nos está haciendo la batalla, de donde está viniendo esa batalla, es del mismo infierno. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer ahí? Mira, ahorita me acordé de una película, de un señor que le renta un cuarto a Peter Parker. Cuando el Peter Parker agarra, bueno, no recuerdo cómo fue el asunto, la cosa que tiene un traje que es de Venom, él cambia, su personalidad cambia. Y llega al cuarto y maltrata al casero, al señor, no a su amante. Y lo maltrata y la hija le dice, es un abusivo. No, le dice el señor, ha de haber tenido un mal día. Que si lo que tenían era un mal día, tenía un gran Venom. Entonces le dile, ¿por qué les pongo? Perdónenme que les ponga ese ejemplo, hermano. Pero ¿por qué un mal día? ¿No será que algo nos está atacando el infierno? Es muy probable. Entonces deberíamos de ser un poquito más espirituales. ¿Y para qué nos dio el Señor la armadura? A esa armadura contra armadura. Miren, quiero terminar, pero no puedo. Tráete los elementos y me echan presión. Esto así va a ser, mis amados hermanos. La batalla que estamos llevando va a ser, es una dicotomía, lo bueno contra lo malo. Pero todo lo malo es una imitación de Satanás a las cosas buenas que Dios ha hecho. Entonces, ni siquiera estamos peleando con algo original, todo es chafa todavía. Made in China.
Y todavía sí, pero bueno, que el Señor nos ayude, decimos amén. Y espero yo que hayamos entendido, mis amados hermanos, que esta armadura de Saúl ha sido forjada en el mismo infierno. Entonces, que el Señor nos ayude. Vamos a participar de la Santa Cena. Amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas.